Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Capricornio. Cariño, ¿cómo estás, mi Cordero de Dios? Espero que esté muy bien, ¿vale? Te estoy entregando lecturas bonus. No te puedes quejar, mi querido Capricornio. Mira lo que es el comercial completo, la lectura completa para que YouTube siga promocionando lo que es tu signo, mi Cordero de Dios. Tenga mucho cuidado también con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Capricornio. Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Que Dios Universo me ayude, que Dios y el Universo me ayude, mi querido Capricornio. Muy bien, corazón. Muy bien. Siento, Capricornio, que me dice Richard, últimamente me siento como un poco estancado, estancada, cariño. Y el otro punto también, como que aparte que estás como muy estancado, muy estancada, como que cualquier cosa te afecta a lo que es en el estado de la salud. Pueden ser las energías, ¿vale, Capricornio? A lo mejor de repente estás un poco nervioso, nerviosa, y esto es un efecto dominó, cariño. Cuando estamos vibrando mal, nos afecta lo que es la salud, nos afecta lo que es en el trabajo, con la familia, etcétera, etcétera, mi querido Capricornio. ¿Por qué te digo que a lo mejor tú, en esta semana, en estos días, has estado un poco enfermo, enferma? Porque he visto lo que es como si fuera lo que es un río, cariño, pero traía lo que es agua sucia. Y cuando vosotros sueñen agua sucia, representa enfermedad, mi querido Capricornio, ¿vale? Tiempo al tiempo, trata de cambiar lo que es el chic, trata de pensar de una forma positiva para que pueda cambiar tu energía desde ahora. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Capricornio. Carta guía, carta consejo para mi querido Capricornio. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver, ¿qué me dicen, cariño? Capricornio, Capricornio, Capricornio. Vale. La carta de la reina de copas, cariño. Por otra parte también, muchos de vosotros están como muy espiritual. Como que a lo mejor de repente me dice Richard, siento como mi intuición me dice algo, o de repente tú sientes que algo está dentro de casa, dentro de tu hogar, cariño. Como que estás sintiendo mucho las energías, Capricornio. No sé si te está pasando. Tú pon lo que es en los comentarios, corazón, pero siento que me dice Richard, a veces siento que hay algo en casa, a veces puedo sentir si va a pasar algo, a veces de repente siento cuando un familiar de repente está enfermo, está enferma, pero estás como muy receptivo, muy receptiva, mi querido Capricornio. Siento esto, ¿vale? Algo te quieren decir tus ángeles, algo te quieren decir tus arcángeles, el universo, cariño. Porque esta carta me hablan de un poder espiritual, mi querido Capricornio. Tienes que hacer caso de tu intuición, cariño, de tu intuición. Vamos a ver signos, que Dios Universo me ayude, que Dios y el Universo me ayude, mi querido Capricornio, que Dios y el Universo me ayude. Esa intuición o esa sensación que tú sientes que algo va a pasar, que algo te están ocultando, llévalo también lo que es a tu terreno. Si tú me dices, Richard, yo a veces siento que mi pareja me engaña. Yo a veces siento que esta persona que me pide prestado dinero no me va a devolver. Tienes que utilizarlo también lo que es a tu favor, mi querido Capricornio. Me sale un Tauro o Virgo, me sale Aries, otra vez Virgo, cierras con un Libra. Te enseño las cartitas, corazón. Tú solamente ve tomando
lo que es tuyo. Iniciales, cariño. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. La letra X, la letra W o M, la letra D, la letra C, la letra S y la letra R, Capricornio. Un mensaje del Arcángel Gabriel. ¿Por qué estás en esa faceta de intuición? ¿Por qué de repente sientes que en casa o de repente en tu trabajo existe una energía que no es de este mundo? Vamos a ver. Que Dios universo me ayude, un mensaje del Arcángel Gabriel, un mensaje del Arcángel Gabriel, Capricornio, un mensaje del Arcángel Gabriel. Vamos a ver, cariño. Dice, escuche la voz de su corazón, cariño. Siento que tus ángeles te quieren decir algo. Siento que tus arcángeles, siento que ha despertado algo en ti. Te lo voy a leer. Está preparado para vivir la ascensión de su alma. Para ello debe conseguir que su campo de energía vibre a un nivel superior. Cuando sea capaz de experimentar la séptima capa de su aura, percibirá la luz crística y oirá la voz de su corazón. Cariño, siento, mi querido Capricornio, que muchos de vosotros están sintiendo una sensación de energía que no es de este mundo, pero ¿por qué? Porque muchos de vosotros están entrando en una faceta de evolución. Vas a estar muy receptivo, vas a tener sueños reveladores, o ya lo estás teniendo, o estás presintiendo las cosas. Ese don que te están dando, utilízalo para tu favor y también para ayudar a los demás, cariño. Están tocando tu puerta los ángeles, los arcángeles. Vamos a ver, ¿por qué te sientes así? Vamos a ver, Capricornio, ¿por qué ha habido un despertar en ti? ¿Por qué? Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Capricornio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Capricornio, porque hay un despertar en ti. ¿Por qué? Vamos a ver. La carta también del 8 de oros. Para muchos de vosotros, Capricornio, este despertar es como cuando uno está en una faceta, en una etapa, o de repente cuando estás en una situación en la cual tú necesitas que te ayuden y nadie te ayuda, corazón, aparece la energía de la supervivencia. Capricornio, muchos de vosotros está viendo este despertar. ¿Sabes por qué? Porque para muchos de vosotros el mundo entero posiblemente te dio la espalda o una persona te dio la espalda. Entonces, corazón, no te ha quedado de otra que simplemente sacar a relucir, cariño, tu energía, tus dones, mi querido Capricornio. Siento esto, ¿vale? Para muchos de vosotros, corazones, porque alguien te dio la espalda, Capricornio. Alguien te dio la espalda y desde ahí ha empezado la magia. O tú de repente has estado muy espiritual, o tú simplemente te has refugiado a Dios. Tú de repente, mi querido Capricornio, me dices, Richard, desde que esta persona se fue, mi fe ha ido aumentando o simplemente pasó algo, ¿vale? Algo ha pasado. Tú solamente toma lo que es tuyo. Voy a sacar una carta más. La carta también del 2 de espadas, y muchas veces esto, Capricornio, te pone como un poco nervioso, nerviosa. Es normal, es normal. Si tú nunca has experimentado esto, es normal que te pongas nervioso, porque a lo mejor escuchas voces, porque a lo mejor de repente tienes sueños, porque a lo mejor de repente tu cuerpo lo siente también, porque tenemos la carta del 2 de espadas. Cariño, cariño, cariño. Has entrado en una fase, cariño, de evolución de sacerdote, de sacerdotisa. Entonces empieza a concentrarse porque ahí también puede estar tu don, ahí también puede estar, cariño, inclusive tu trabajo, mi querido Capricornio. Vamos a ver, cariño, cómo está la energía de ellos o de ellas. ¿O qué nos quieren decir de estas personas que te han dado la espalda? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del paje de pentáculos. Muy bien, uno más. La carta también de la templanza.
La carta también del Rey de Espadas y la carta del 9 de Espadas. ¿Sabes qué siento, Capricornio? Siento que muchos de ellos o de ellas posiblemente están en estos momentos. Si tú me dices, Richard, ¿lo están pasando mal? No, están bien. Te soy sincero, ¿vale? Si tú me dices, Richard, pero entonces, ¿por qué ha despertado esa energía en mí? Si esta persona me ha dado la espalda. A lo mejor, cariño, esta persona pues no te habla, no se pone en contacto contigo, pero esa persona no quiere tu mal. Ahora, simplemente quiere pasar página. ¿Por qué? Porque está de repente lo que es en una historia, en una relación, quiere cambiar su vida, cariño. Puede ser el caso, ¿vale? En estos momentos ellos, corazón, en estos momentos, si tú me dices, Richard, ¿le llegará el karma? No, no le llega el karma todavía, no, están bien. Te soy sincero, ¿vale? Nada extraordinario está pasando en su vida que pueda afectar su tranquilidad. Pero tenemos aquí lo que es la carta del Rey de Espadas, cariño, y cierra con la carta del 9 de Espadas. Me dicen, en estos momentos ellos o ellas se sienten seguros o seguras de sí mismos, pero luego le llega un mensaje, una noticia, la cual, cariño, le va a llegar como un baldazo de agua fría. Y puede ser, cariño, que ese mensaje, esa noticia que le va a llegar, ¿es por qué? Por tu evolución. Quizá de repente ellos se sienten seguros que dándote la espalda, tú de repente ibas a estar rogando, tú de repente ibas a estar detrás de ellos o de ellas, pero no es así. Hay un cambio en tu vida, cariño, y se van a llevar lo que es una sorpresa. Por el momento, las cosas están tranquilas. Por el momento, a ellos las cosas les va bien. Te soy sincero. Pero más adelante, corazón, veo un lamento, veo una tristeza, mi querido Capricornio. Veo esto, ¿vale? Entonces, corazón, tiempo al tiempo. Yo creo, Capricornio, que como tú estás en esa faceta de evolución, tú tampoco en estos momentos no busques venganza, no busques karma, lo que tenga que pasar que pase, porque tú, cariño, ya estás en otro nivel. Entonces te aconsejo eso. Vamos a ver para solteros y solteras, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio, que Dios y el universo me ayude, Capricornio. Vamos a ver, corazón, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del Rey de Pentáculos. ¿O a ti te gusta una persona, solteros y solteras, que económicamente está muy bien? ¿O es una persona, cariño, que es muy seguro o muy segura de sí mismo? Puede ser que inclusive sea mayores que ustedes, ¿vale? Puede ser tu jefe, tu jefa, tu profesor, tu profesora, o económicamente está muy bien o es muy seguro, muy segura de sí mismo. La carta también del 10 de espadas, la carta también del 2 de espadas y la carta del 3 de pentáculos. Entonces, siento que esta persona que se siente seguro o segura de sí mismo, posiblemente ese carácter, cariño, a ti te molesta. ¿Cómo así, Richard? Quizás tú, yo que sé, cariño, lo entregas amor, le entregas dedicación y esta persona, como se siente seguro de la situación, te ignora, te trata mal, etcétera, etcétera. La carta también del 8 de espadas, la carta del 10 de espadas y la carta del 3 de pentáculos, a mí me dicen particularmente, solteros y solteras, tendrías que olvidarte de esta persona y tendrías que conocer otro tipo de energía. Pero la última palabra lo tienes tú, mi querido Capricornio, ¿vale? Siento que esta persona es muy egocéntrico, muy egocéntrica, muy narcisista, cariño. A lo mejor de repente te busca cuando quiere, te toma cuando quiere y luego simplemente te ignora. ¿Tú quieres que cambie? No. Yo te recomiendo que dejes a esta persona, pero la última palabra lo tienes tú, mi querido Capricornio. Muy bien, corazón. ¿Tú has escuchado la música, cariño, de Paloma San Basilio? Que es La fiesta terminó. Ya ahora no, la fiesta terminó. ¿Dónde está mi bufanda? Lo voy a caracterizar. Más que bufanda parece un poncho, ¿vale? Ya no hay más niebla entre tú y yo. ¿Para qué echar más leña a arder si el fuego se ha apagado ya? Dímelo, no insistas más, la fiesta terminó. Tú y yo no somos tú y yo. ¿De qué sirve amarnos sin amor?
¿Por qué seguir mintiéndonos? Dímelo, dímelo. ¡Ay, por Dios! Me encanta. Es de Paloma San Basilio. La fiesta terminó. Búscalo, Capricornio. Eso díselo a ese cucaracho, ¿vale? Ya no me busques. Otro ocupa tu lugar. Muy bien, corazón. Vamos a ver las características. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios del Universo me ayude. Mi querido Capricornio. Para muchos de vosotros, mi querido Capricornio, posiblemente tienes el recuerdo de una persona que tú de repente tuviste lo que es hijos en común, o de repente es una persona con la cual tú tuviste trato desde tu infancia, tu juventud, tu adolescencia, cariño. Como que estás un poco, por decirlo, melancólico, como si hubieras abierto lo que es el baúl del recuerdo, cariño, y te vienen todos esos recuerdos de esa persona, de ese amigo, etcétera, etcétera. Puede ser que estás lidiando con personas que son delgados o delgadas, piel blanca o trigueños, trigueñas, cabello corto. Puede ser que tengan canas también. Muchos de vosotros, cariño, te gusta una persona que a lo mejor vosotros coinciden en un centro deportivo, especialmente un gimnasio, o puede ser de repente si tú sales a correr en la calle, yo que sé, hacer ejercicio, lo que es al aire libre, o sacas a pasear a tu perro. Piel blanca, cabello negro, puede ser que se pinte también. Me dicen que hay mucha conexión entre vosotros, pero creo que apenas lo estás conociendo, ¿vale? Tiempo al tiempo. Me dicen, la carta del 4 de copas, ¿te gustaría que una persona cambie? ¿O hay una persona, cariño, que siempre se porta mal contigo y luego te pide disculpas, luego te pide perdón? Pero como que tú me dices, Richard, ya no quiero volver a caer otra vez en su mismo juego. Puede ser, cariño, que esta persona viene de un pueblo o vosotros de repente trabajan lo que es en el campo, la agroindustria, la agricultura, etcétera, etcétera. Posiblemente también, cariño, puede ser que te preocupa mucho qué va a ser de la vida de tus hijos o de tus hijas, mi querido Capricornio. La carta del as de oros me dice, te viene lo que es un regalo o simplemente esta persona que quizás en su momento, esta persona que no cambia, esta persona inseguro o insegura, puede ser que te va a hacer una propuesta, mi querido Capricornio, que te puede interesar, ¿vale? Entonces, corazón, te recomiendo que te mantengas como estás con buena energía, está habiendo cambios para ti, siento que hay una persona que va a cambiar, pero tiempo al tiempo. Te quiero, corazón. Un besote y sé feliz. Hasta la vista. Recuerda los super chats, ¿vale? No te olvides, cariño. Sé feliz.